Buenos días, hermanos. Entonces les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para poner este tiempo, así como decía el pastor, en manos de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la palabra, Señor, que vamos a recibir. Te pedimos, Señor, que esa palabra, Dios, que vamos a recibir hoy, sea como un río de agua viva, Señor. Que nos refresque, Señor, que esa palabra sea viva en nosotros. Que tu palabra, Señor, nos edifique. Que tu palabra, Dios, nos ministre. Y que tu palabra, Señor, nos ayude a ser más como tú y menos como nosotros. Que nos ayude a hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces he titulado esta palabra Jesús y las redes. Amén. ¿Alguien conoce algo en la Biblia sobre las redes? ¿No? ¿Alguien ha leído algo sobre las redes? ¿Sí? Cuando, en el tomo 1 de la Biblia. Cuando el Señor habló a Pedro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, veamos qué podría ser para nosotros el tener una red, ¿sí? Ustedes, si ustedes se imaginan una red, esa red es algo con lo cual capturamos cosas, ¿cierto? Ahí la tenemos en el dibujito. Entonces esa red nos sirve para capturar o para guardar cosas. Muchas veces tenemos una red en la cual nosotros guardamos cosas que queremos tener ahí acumuladas, o también esa red nos sirve para, como lo decía la Biblia, pescar, o pues una cantidad de funciones que tiene. Entonces podríamos usarla para enlazar, podríamos usarla para hacer nudos, podríamos usarla para muchísimas cosas. Antiguamente, como lo decían, que ustedes conocen la historia de Pedro, ¿sí? Donde Dios a Pedro lo llamó y le dijo, deja tu red y sígueme. Entonces, en tiempos antiguos, ¿tienes el, no? Pasar. Ah, bueno. Dime. Ah, bueno. Dale la siguiente, por favor. En tiempos antiguos, estos pescadores, y cuando Pedro iba en la barca y todos estos, ellos tenían diferentes técnicas de pesca. Una de las técnicas de pesca que tenían era ir a unos lugares que se llamaban los caladeros. ¿Ustedes habían escuchado esa palabra? ¿No? ¿Alguien acá pesca? ¿No? Bueno, entonces vemos cómo los tiempos cambian, ¿no? Como antes todo el mundo pescaba y hoy en día nadie pesca. Sí, ya nos dedicamos a otras actividades, otras cosas. Entonces esos caladeros pintaditos ahí con esos pececitos que ustedes ven, eran sitios específicos donde se concentraban una gran cantidad de peces. Entonces los pescadores ya sabían cuál era el caladero determinado para cualquier tipo de cosas. Entonces decían, por ejemplo, si yo quiero, no sé, conseguir tilapia, hay un caladero que queda ubicado en tal zona donde habitan las tilapias, ¿sí? Entonces esos caladeros eran zonas en las cuales la vegetación llamaba mucho la atención de los peces, porque toda esa vegetación cambiaba, había muchas ramitas, muchas alguitas que los peces podían comer. Entonces allí, digamos que era una técnica que utilizaban los pescadores para ir a buscar el pescado. Siguiente, en la otra técnica que utilizaban se llama una red, que es una red barredera. Entonces es una red que no tengo que yo estar dentro del agua para utilizarla, sino que estaba fuera del agua, ¿cierto? Entonces es una red que yo tiro al agua y empiezo a arrastrar, y arrastrar, y arrastrar, y arrastrar. ¿Y qué es lo que hace esa red en el mar? Funciona como una escoba, o sea que barre con todo lo que quede en la red, ¿sí? Entonces, si ustedes ven ahí, muchas veces en esa red barredera, lo que yo quiero pescar son peces, ¿cierto? Pero a veces no pesco peces, sino otro tipo de cosas. Entonces la red barredera es una red que va llenando y va cogiendo todo ese tipo de cosas, como le veíamos ahí, estrellas de mar y todo este tipo de cosas. Dale la otra que tenías. Ahí, ok. Entonces, como los tiempos han cambiado, hoy en día no nos dedicamos a la pesca como tal, pero sí tenemos otro tipo de redes, ¿cierto? Levante la mano aquí, ¿quién tiene Facebook? Creo que el 99%. No sé, Instagram,
Twitter, ¿sí? Cada uno como que tiene una red personal. Así no tengamos una red como esta que tenemos acá. Sí, esto es una red. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un tejido que tiene, pues, gracias, que tiene diferentes enhebrados, diferentes hilos, diferentes cosas. Pero estas no son las redes de hoy en día. Listo, la voy a dejar acá para mostrárselas más adelante. Entonces, ¿sí? ¿Sí pasó? ¿No pasó? Ah, bueno, ok, ya. Entonces veamos esas redes de hoy en día, para qué no son útiles. Entonces, hoy en día tenemos estas redes que son una tecnología increíble, que son útiles para hacer una comunicación masiva, ¿cierto? Si yo quiero que todo el mundo se entere de algo que hice, o que, no sé, mi perrito aprendió a dar la mano, entonces grabo el video de mi perrito dando la mano, lo subo a internet y se entera, y todo el mundo le pone me gusta y todos estamos felices y chévere. Entonces es un medio de comunicación masiva. ¿Para qué más me sirven esas redes? Me sirven para ver noticias en tiempo real, ¿sí? Si yo me quiero enterar de algo ya, lo último que está pasando, pues es un medio de comunicación muy fácil donde me puedo enterar de estas cosas. Otra cosa que me sirve es para mantener como ese contacto con mi familia y con mis amigos, y ver esas fotos, ¿sí? Ver las fotos. Y entonces me dice mi amigo, ¿viste la última foto que subió Juan? ¿Viste la última foto que subió Mateo, Pedro, Santiago, Lucas? ¿Sí? Imagínense si los apóstoles tuvieran redes, cómo sería de chistoso, ¿sí? Pues allí ellos tomándose la selfie pescando en la barca, y cuando Jesús los llamó, y después abrazando a Jesús cuando caminó por encima de las aguas. Eso sería, si tuvieran redes, lo que nosotros veríamos hoy en día. Pero pues ya vimos que ellos tenían otro tipo de redes, ¿cierto? Entonces, también nos sirve para darle un me gusta, esa manito arriba, ¿sí? Darle un me gusta, y esa manito arriba vamos a ver que se ha convertido en que si a mí no me dan manito arriba, pues ya como que mi día como que no empezó muy bien, ¿cierto? Si yo me levanté a las 7 de la mañana y hice una publicación y la mandé, y no me pusieron manito arriba, sino tengo muchas manitos abajo, como que de ahí empieza una cosa y empieza a depender mi día de eso, y pues digamos que en eso se han convertido un poquito las redes sociales. Entonces nos sirve para dar un me gusta o a todo esto de fotos, videos y demás, o también nos sirve para una dosis diaria de humor, ¿sí? Yo creo que es en lo que más las utilizamos, ¿sí? Entonces muchos aquí en la iglesia, cuando yo me he subido a alabar, los he visto con esta cara, ¿sí? Entonces dice, cuando canta una canción nueva en la iglesia y no funciona el proyector. Entonces todos están mirando y esa canción como que ¿qué es? Yo no la había escuchado nunca, y esa es la cara que ponemos todos. Entonces todo esto pues digamos que nos sirve para enterarnos. Dice el niño que vive en la casa, creo que mi habitación es un lugar santo, porque cada vez que mi mamá entra dice, Dios mío. Entonces lo podemos interpretar así, como que de pronto la habitación no es que sea un lugar santo, sino de pronto que no está muy ordenada, ¿cierto? Y, bueno, antes de pasar la siguiente, levanten la mano las mujeres solteras, hagan una bulla, no mentiras, levanten la mano, levanten la mano las mujeres solteras, levántenla sin pena, sin pena. Dios les va a hablar en este momento, en esta prédica. Entonces les dice, disculpa, pero creo que eres la costilla que me falta. Amén. Entonces ese es un mensaje para las solteras. Ahí les está hablando Dios. Amén. Bueno, entonces sigamos acá. ¿En qué consisten las redes sociales, o cuál es el fin de las redes sociales? El fin de las redes sociales es seguir y que me sigan, ¿cierto? Seguir y que me sigan, seguir y que me sigan. De pronto está un poquito relacionado con Jesús, eso de seguir, ¿sí? De pronto Jesús llamó a algunas personas y a algunos discípulos para que lo siguieran, ¿cierto? De pronto Jesús lo que seguía era, no seguía a nadie como hombre, pero sí seguía a Dios y seguía las enseñanzas de su Padre y lo que le había dado, pero él también quería que lo siguieran. Y por eso llamó a muchos discípulos, por eso llamó a mucha gente a que lo siguiera, ¿cierto? A que siguiera su ministerio. Por eso nosotros estamos aquí sentados, porque estamos siguiendo a Dios, ¿verdad? Entonces veamos, ¿por qué nosotros
deberíamos o por qué nosotros usualmente seguimos a las personas? Entonces, porque es mi amigo o mi amiga, entonces pues bueno, voy a empezarlo a seguir para enterarme como de su vida, de sus cosas, de qué es lo que se la pasa haciendo. Porque es mi artista favorito, entonces no, es que me encanta y pues tengo que estar enterado de 24 horas del día en lo que está haciendo. Porque es o era mi amor platónico, ¿sí? Claro que eso de era mi amor platónico, yo creo que siempre es, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. Porque también, digamos, esa persona hace cosas que a mí me gusta y me gusta seguir sus pasos, ¿sí? Entonces me gusta seguir cada una de las cosas que hace, me gusta seguirlas, entonces también es importante, porque es un futbolista famoso, entonces me gusta todo lo que hace, me gusta cuando sube las fotos jugando en su club, en el club en el que juega, los fans, todo esto, y pues también seguimos a personas por eso, porque tal vez me gusta parecerme a él o a ella, ¿sí? Mi esposa cuando era chiquita y abrió su primera red social, puso una foto de Whitney Houston, ¿sí? No, perdón, de Whitney Houston no fue. Puso una foto de, ya se me olvidó quién era, bueno, ya les digo. Y como que la gente que empezó a seguirla y todo decía, no, pero esta, Winona Ryder. Puso una foto de Winona Ryder, entonces decía como que no, esta es una, o sea, ella es famosa, es como una actriz, ¿sí? O sea, esta no es la niña que me está hablando, pero muchas veces como que queremos es más bien parecernos a esa persona o nos vestimos como esa persona las mujeres se maquillan con esa persona o se tratan de hacerlo todo, imitar todo lo que hace esa persona. Otra cosa, porque me gusta, me gusta parecerme a ya lo vimos, me gustan sus comentarios o ideologías políticas. Esto es otra de las cosas, ¿sí? Cosas que comentan, noticias o de pronto esos ideales políticos me llaman la atención a mí y pues hoy en día y más ahorita que estamos a nada de las elecciones, vemos como esas redes están bombardeadas de comentarios políticos que me mandan, que vote por este, que vote por el otro, que haga esto, que haga el otro, que cuidado, que el video, que cuando vaya a votar lleve su esfero porque se lo van a borrar, que mejor dicho tenga cuidado con todas esas cosas y me empiezan a bombardear de cosas que de pronto yo no estaba contaminado de esas cosas, ¿sí? Y termino yo haciendo comentarios de política cuando yo en mi vida he hablado de política, por ejemplo, ¿sí? Y termino yo, no, si es que hay que votar por tal, porque es que tal es tal, y hay que votar por tal y tal. Y resulta que en el momento de llegar a votar, yo o nunca he ido a votar, o ni siquiera voy a ir a votar, pero sí participo de todo esto en las redes sociales, porque muchas veces o esas redes me benefician o esas redes me contaminan, ¿sí? Bueno, todavía no sé dónde es el punto de… ok, entonces veamos acá, perdón, en esas redes sociales, ¿cuáles son los más seguidos? ¿Me quiere volver? Ya. Está un poquito lento el apuntador. Ok, aquí. Entonces, por ejemplo, miren, ¿todos saben quién es Cristiano Ronaldo? ¿Sí? Un futbolista, ¿no? Entonces Cristiano Ronaldo tiene 85 millones de seguidores, ¿sí? O sea, 85 millones de personas en todo el mundo lo siguen y están pendientes de lo que hace Cristiano Ronaldo, ¿sí? Selena Gómez, ¿saben quién es Selena Gómez? Sí, es una cantante, una adolescente que es la que aparece ahí en la foto, tiene 125 millones de seguidores, más que Cristiano Ronaldo. ¿Sí? 125 millones de personas que siguen la foto que publicó, si se tomó el café, si entró al baño, si salió del baño, si esta mañana amaneció triste o feliz, ¿sí? 125 millones de personas en contexto mirando lo que hace esa persona, ¿cierto? Y interesante saber que ella sigue a 272 personas, ¿sí? A ella la siguen 125 millones, pero la siguen 272, ¿sí? Pues sigue ella a 272 personas, o sea, solamente le interesan 272, pero en ella están interesadas 125 millones. Otra cantante, Taylor Swift. Taylor Swift tiene 50 millones de seguidores y dice cuando llegó a estos 50, esta captura la tomé, dice: mi Instagram llegó a 50 millones de seguidores
y pone ahí un titulito: muchas gracias, les agradezco a los seguidores, creo que es porque tengo gatos que son como adorables. Entonces pues publica fotos de sus gatos, todo, y pues todo el mundo: no, los gatos de Taylor Swift, lo mejor del mundo, me encantan, me voy a comprar uno así, tengo que tener el gato de Taylor Swift, tengo que tenerlo. ¿Listo? Entonces, así es como interactuamos muchas veces en las redes, y este mundo que se está convirtiendo en digital nos está enseñando a que todo lo que son nuestras relaciones personales se está convirtiendo en un me gusta o en un no me gusta, ¿sí? Me gusta, no me gusta este comentario, le comento, le dejo un like o le dejo algo, pues una palabra que no me gusta, y en eso se está convirtiendo estas redes sociales. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos qué hacemos nosotros o a quién seguimos más nosotros. ¿Será que nosotros como cristianos seguimos más a estos ídolos o seguimos más a Jesús? La pregunta es muy fácil de responder, y les puedo llevar a la respuesta con otra pregunta, que es lo que dice ahí: ¿con quién pasamos más tiempo? ¿Pasamos más tiempo con Jesús o pasamos más tiempo con estos ídolos de las redes sociales? ¿Qué tanto seguimos a esos ídolos? ¿Los seguimos menos que a Jesús? ¿Los seguimos ahí como está en la balanza, igual a Jesús? ¿O de pronto los seguimos más que a Jesús? Entonces, a veces como que nos hiere un poquito eso, que nos digan: no, es que tú sigues más esas cosas que a Jesús. Y digo yo como que pueden decir: pero pues tan exagerados, ¿yo cómo voy a seguir a una persona, a un ídolo de estos más que a Jesús? ¿Sí? Pero la pregunta es sencilla: ¿con quién pasas la mayoría de tiempo? Si tu respuesta como cristiano, seguidor de Jesús, es con Jesús, pues te felicito porque estás muy bien, ¿sí? Si de pronto tu respuesta es: uy, la balanza ahí como que está mitad y mitad equilibrada, o de pronto tu respuesta pesa más hacia el lado de los ídolos, entonces voy a invitarles a que anoten 4 cositas claves, que es lo que yo quiero que se lleven esta mañana de esta palabra, de esta prédica. 4 cositas claves que ustedes anoten, que nos van a ayudar como a reflexionar y a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con esta tecnología. Entonces, pasamos a la primera. Se han convertido las redes sociales, para que lo anoten ahí, se han convertido las redes en un Dios para mí. Esa es la primera. Éxodo 20, del 3 al 5. Y a veces estamos como el muñequito que está ahí, adorando a esas redes sociales desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No nos desconectamos, sino vivimos conectados. Y muchas veces pasan días enteros, y esto se nos ha convertido en un vicio, y pasan días enteros en que ni siquiera volteamos a mirar a Dios, ni oramos, ni le dimos las gracias, ni nada, porque simplemente esto nos alejó completamente de Dios. Entonces, la palabra de Dios en Éxodo 20:3 dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos, delante de mí. ¿Amén? Esa es una de las palabras. No tendrás otros dioses delante de mí, ¿cierto? ¿Delante de quién? Delante de Dios, ¿verdad? Entonces, si las redes sociales o esas redes se han convertido en un Dios para mí o en un Dios para todos nosotros, tenemos que ver que la palabra nos dice en uno de sus mandamientos que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, ¿cierto? Es uno de los mandamientos de Dios. Ups, se fue. Bueno, hay muchas cosas que decimos como que, no, pero yo no creo que Dios, yo no creo que una red social se pueda convertir en un mandamiento para mí, para mi vida. Pero no sé si a veces veneramos más a estas redes sociales que a nuestro Dios. A veces veneramos más a la tecnología que a nuestro Dios, a veces veneramos más a nuestro celular que a Dios, a veces veneramos más a todas esas cosas que a Dios. Y es sencillo, porque simplemente yo lo puedo decir
de la siguiente manera: hay comentarios que a veces nosotros como personas hacemos que nos llevan a identificar sin ni siquiera darnos cuenta que esas redes sí se han convertido en un Dios para mí, o esa tecnología se ha convertido en un Dios para mí. Ahora, no estoy diciendo con esto, y no me refiero a que la tecnología sea mala. En este momento estamos usando tecnología y la estamos usando para aprender la palabra y la estamos usando para algo bueno, pero esa tecnología no debe llevarme a alejarme tanto de Dios que me desconecte completamente de Dios. Todo lo contrario, yo debo aprovechar esa tecnología para acercarme más a Dios. Amén. Entonces, bueno, se fue. Entonces, ¿cuántos han dicho o cuántos han escuchado la frase: yo sin mi celular no soy nada? ¿Cierto? Es que yo sin mi celular no soy nada, es que no soy nada, 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 nada. ¿O cuántos han escuchado la frase: si este aparato se me pierde, yo me muero? ¿Cierto? Dicen: no, es que en este celular está todo lo que yo soy, si esto se me llega a perder, o este computador, esta tablet, yo me muero, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Y acordémonos que la palabra tiene poder, ¿cierto? Y debemos tener mucho cuidado con lo que declaramos con nuestra boca, porque la palabra tiene poder. ¿O cuántos han dicho: mi vida está en este computador, ya no puedo vivir sin él? ¿Sí? Ya no puedo vivir sin él, es que yo ya no puedo vivir sin tecnología, ya no puedo vivir sin celular. Muchas veces nos damos cuenta de eso en los encuentros de jóvenes que hacemos de Eje, porque en algunos, bueno, y otros encuentros de jóvenes que hacemos, porque en algunos de esos encuentros, para que el celular no me esté sonando y no esté, pues los guardamos en un sitio mientras compartimos la palabra. Y no saben lo difícil que es para un joven despegarse de su celular. O sea, es como si a mí me arrancaran una mano o me arrancaran un dedo. A veces el celular se nos ha convertido como en una extremidad, como si ya fuéramos Terminator y tuviéramos ahí el celular pegado a nosotros, ¿sí? Y que no lo podemos dejar aquí porque, mejor dicho, ya dónde quedó, se me perdió, es lo que más cuidamos. Si vamos a salir a la calle, entonces está la inseguridad. Entonces, no, yo no llevo mi celular, ¿sí? Puedo llevar otras cosas, pero mi celular lo dejo aquí en la mesa de noche guardadito, y ya cuando venga, porque le hemos dado importancia a esas cosas, le hemos dado mucha importancia, o más importancia de la que merece. ¿Qué tal si cambiamos la frase: yo sin Dios no soy nada, en vez de decir: yo sin mi celular no soy nada? Amén. ¿Qué tal si cambiamos la frase: sin Dios, o si Dios se pierde de mi vida, yo me muero, en vez de decir: si este celular se me pierde, yo me muero? ¿Qué tal si decimos: mi vida está en Dios, ya no puedo vivir sin Él? En vez de decir: mi vida está en este celular, no puedo vivir sin Él, mi vida está en este computador, no puedo vivir sin Él. Amén. Entonces, veamos lo que dice la palabra. Bueno, se nos desconectó ahí, pero si quieren busquemos en nuestras Biblias, 1 Corintios 6:12, para que la busquemos rápidamente. Y vemos cómo allí nos habla y nos dice que pues a mí todo me está permitido. Y como les decía, la tecnología no es una cosa que yo diga: no, es que ahora voy a aborrecer esta tecnología. No, porque la tecnología sí nos sirve y es un medio, sobre todo estas redes, masivo para acercarnos a Dios. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Amén. La primera parte del versículo dice: mas no todas me convienen. Y es la pregunta que nosotros como cristianos nos debemos hacer. ¿Me conviene como cristiano, como hijo de Dios, estar tan metido en esto? ¿Estar tan empapado en esto? ¿Estar tan envuelto en esta red que ya me atrapó y no me deja salir? La segunda parte del versículo dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas. Amén. Entonces la palabra es clave y dice que nosotros no debemos dejarnos dominar por estas cosas, ¿sí? Todo me es permitido, pero cuando pasa a dominarme, cuando pasa a ser un dominio, ahí está el problema, ¿sí? Cuando pasa a ser un dominio está el problema de que en mi casa dejo de tener relaciones o demás por estar con ese dominio que es mi celular o el computador o la red social o el video, etc., etc.
Entonces, concluyendo ese número 1, es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Se han convertido las redes sociales en un Dios para mí? Pregunta número 2 que nos debemos hacer. ¿Uso las redes sociales para hacer malos comentarios o quejarme? Y aquí de pronto nos está hablando a Dios a muchos. Amén. Filipenses 2, 14, 16. La palabra dice lo siguiente. Lo siguiente ya. Filipenses 2, 14, 16. Haced todo, ¿sin qué? Sin murmuraciones, ¿y qué más? Y contiendas. Hacer todo. No dice, hagan esto. Dice la palabra, hagan todo. ¿Cierto? ¿Y qué es todo? Pues todo lo que nosotros hacemos día a día. Entrar a internet, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestras relaciones interpersonales. Y la palabra de Dios es muy clara y dice, hagan todo sin murmuraciones, sin queja. ¿Sí? Si nosotros como cristianos hacemos todo sin murmuraciones y quejas, viene acompañado de una pequeña promesa que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice la palabra, resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Si nosotros hacemos las cosas sin quejarnos, que yo creo que a todos nos cuesta, ¿sí? El que le cuesta hacer esto, el que le cuesta hacer lo otro, el que le cuesta madrugar, trabajar, ir a hacer esto y ir a hacer lo otro. La palabra dice que si nosotros no nos quejamos, ¿cierto? Vamos a ser hijos de Dios sin mancha. Amén. ¿A cuántos nos gustaría ser hijos de Dios sin mancha? Así que Dios diga, este es mi hijo que no tiene mancha. Amén. Entonces, veamos, como estamos hablando mal de la tecnología, entonces se puso celosa la tecnología y no nos está funcionando bien. Veamos de qué nos podemos quejar en las redes sociales. Tal vez yo en las redes sociales me puedo quejar de mi mascota, ¿sí? Entonces escribo el comentario, el perro esta mañana se orinó encima del sofá de la sala, y empieza la gente con comentarios, ay, terrible, me parece terrible, regáñalo, ay, qué ternura, pobrecito, mira, te recomiendo este producto para que le apliques a los muebles y el perrito no se te haga en los muebles. ¿De qué otra cosa nos podemos quejar en esas redes? Del vecino, ¿sí? Estoy cansado de que mi vecino todos los viernes haga rumba y no me deje dormir, y los sábados haga rumba y no me deje dormir. El vecino de al lado también se queja. Estoy cansado de que esos cristianos estén los domingos desde las 8 de la mañana dándole a la batería y no dejen descansar. ¿De qué más nos quejamos? Nos quejamos del jefe, ¿sí? Del gobierno, de las leyes, de la iglesia, del colegio. ¿De qué no nos quejamos? Muy bien. De la universidad, del clima, ¿sí? Todo esto nos quejamos, y además la queja siempre va acompañada como de estos emoticones. Entonces, carita triste, el muñequito con la lágrima, el paraguas, la lluvia, la no sé qué. Entonces todo eso nos lleva a quejarnos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es que si realmente esas redes las estamos utilizando para hacer conversaciones edificantes, ¿sí? Estamos utilizando las redes para conversar algo que me edifique, o simplemente para quejarme. Es la pregunta que nos debemos hacer. Entonces, a mí como cristiano, hijo de Dios, ¿qué me caracteriza? ¿Me caracteriza la queja o me caracteriza el ser agradecido? ¿Ustedes qué creen que como cristianos nos debería caracterizar? El ser agradecido, ¿cierto? Entonces, es lo que nos debemos preguntar. Cuando a mí me siguen en esas redes, cuando a mí me leen en esas redes, ¿yo por qué me caracterizo? ¿Porque soy agradecido con Dios o porque me quejo de todo? ¿Cierto? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, ¿cierto? Fíjense cómo la palabra de Dios se relaciona también. El versículo anterior que leíamos decía, no hagan todo sin queja, ¿cierto?
Y acá vuelve y dice, das gracias a Dios por todo. O sea, por ese todo que vas a hacer sin queja, da gracias a Dios, ¿cierto? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros siempre, siempre, siempre estemos agradecidos. Amén. Siempre hay algo por lo cual estar agradecido, ¿sí? Entonces muchas veces esas quejas que nosotros tenemos se pueden convertir en agradecimientos, ¿cierto? Entonces nos quejamos y decimos, pero es que me levanté sin lo del SITP, sin lo del Transmilenio, no tengo para coger el bus. La respuesta debería ser, Señor, gracias por darme estas piernas fuertes para poder caminar, ¿cierto? Qué bendición poder caminar para una persona que no tiene piernas. Y yo me estoy quejando porque no tengo lo del bus, pero sí tengo unas piernas con las que puedo caminar, amén. Otra vez madrugar a trabajar. La respuesta debería ser, gracias Señor porque no debo madrugar a buscar trabajo, sino que tengo que madrugar a trabajar porque tengo trabajo, amén. Qué pereza salir a la calle con este frío. Señor, gracias por tener un hogar a donde volver, por tener unas cobijas con las cuales me puedo tapar. Siempre, siempre, siempre va a haber algo por lo cual estamos o tenemos que estar agradecidos por Dios. Siempre va a haber algo por lo cual estar agradecidos con Dios. ¿Cuál es el punto entonces? El punto está, para que lo apliquemos, en que a veces pasamos por tiempos de desierto. A veces en nuestra vida hay tiempos difíciles, hay situaciones complicadas. Recuerden que nosotros estamos viviendo en un mundo, ¿cierto?, que no es el reino de los cielos. O sea que en este mundo siempre vamos a tener desiertos, complicaciones, preocupaciones, ¿sí? No estamos en donde pertenecemos, nosotros somos de otro reino. Nos estamos preparando para ir a ese reino, pero en este reino, ¿cierto?, que este reino es gobernado por alguien que no es Dios, que ya todos lo sabemos, por eso vemos alrededor y vemos tantas cosas que no nos cuadran, ¿sí? No debemos olvidar que siempre hay algo por lo cual darle gracias a Dios. Así nos encontremos en ese desierto, así nos encontremos en esa enfermedad, así nos encontremos en esas deudas que me tienen hasta acá, así nos encontremos en esa preocupación, siempre va a haber algo por lo cual darle gracias a Dios, ¿sí? Así que en nuestras oraciones siempre debería haber una oración de agradecimiento, ¿sí o no? A veces oramos como que nos sentamos a orar pero pues como que ¿por qué voy a orar? Estoy enfermo, estoy mal, no tengo plata, no tengo para lo del bus, no tengo, pues como que ¿por qué? Pero recordemos que siempre, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Siempre hay algo que yo tengo que de pronto mi vecino, mi prójimo le falta, ¿cierto? Entonces siempre tenemos algo por qué estar agradecidos. Amén. Número 3. Entonces veíamos el número 1, ¿que era qué? ¿Alguien me dice el número 1? Los que todavía están despiertos. Dios se ha convertido en, las redes sociales se han convertido en un Dios para mí. Número 2. Ok, si uso las redes, gracias mamá, uso las redes sociales, la mamá siempre apoyando, uso las redes sociales para hacer malos comentarios o quejarme. Número 3, ¿valoro más lo virtual que lo real? Esa es la tercera pregunta para que la anoten ahí. ¿Valoran ustedes más lo virtual que lo real? Aquí también Dios nos habla. Y vamos a ver la palabra de Dios en Mateo, para que la busquemos ahí, 22, versículo 39. Mateo 22, versículo 39, que dice que amarás a tu celular como a ti mismo, ¿cierto? ¿No? Ay, perdón, me equivoqué. ¿Qué dice la palabra? La palabra no dice amarás a tu celular como a ti mismo, dice amarás a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo. Amén. ¿Quién es el prójimo? Don Prójimo, un señor que se llama Don Prójimo, como escuché en alguna prédica. El prójimo es el próximo,
el que tenemos al lado, el que tenemos en la oficina, el que tenemos en la familia, nuestros amigos, compañeros, familiares, etc., etc., nuestro hermano en la iglesia, ¿cierto? Aquí podríamos hacer una comparación de saber cuánto la gente sabe o saber más bien. Se los pongo de esta manera. ¿Cómo la gente hace para saber cuánto yo me amo? Sabiendo cuánto amor le doy al otro, ¿cierto? Porque la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo ahí como que poquito, como que no me cuido, pues así mismo voy a amar al prójimo, ¿cierto? Pero aquí todos nos queremos mucho, nos amamos, todos se vienen muy bonitos a la iglesia, elegantes para recibir a Dios, por eso nos amamos. Y por eso dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces esa palabra se nos ha convertido en amarás a tu celular como a ti mismo. Entonces cuidado, ¿cierto? Cuidado porque no podemos tergiversar y confundir la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué voy a esto y por qué nos debemos hacer esta pregunta? Porque cuando vamos de visita donde la abuelita, entonces la abuelita dice, gracias por venir de visita. Y ese es el cuadro que pasa en muchas de nuestras casas, ¿sí? ¿Cuál es la única que no está en el celular? La abuelita. ¿A quién están visitando? A la abuelita. Entonces, no podemos decir que están visitando a la abuelita porque no tiene celular, o sea que no están chateando con la abuelita, no le están dando el like a la abuelita, ¿cierto? Y ustedes ven cómo la abuelita le toman la foto y está haciendo cara de bravo, porque como así que vienen de visita y todos ni siquiera hablan entre ellos. Entonces, a esa persona que está a tu lado voy a invitar a que lo mires a los ojos en este momento, mira a una persona que esté a tu lado y dile lo siguiente, dile, el WhatsApp sirve para acercarme a los que están lejos, pero no debe alejarme de los que están cerca. Amén. Y muchas veces pasa eso, ¿sí? Entonces, no, es que estoy hablando con mi tía, la que está en España, y los que estamos allá alrededor, ¿qué? Sí, nosotros también somos como medio importantes, ¿cierto? Entonces, muchas veces es ese cuadro que nos pasa a nosotros. En este punto es clave mirar que no existe como una regla y una norma para eso, ¿sí? O sea, uno no ha salido como una actualización de la urbanidad de Carriño que diga, cuando usted se siente a comer en el comedor, el celular va en la mano derecha, al lado del tenedor y el cuchillo, ¿sí? O en la mano izquierda, al lado de la servilleta. No, o cuando usted se siente a comer, el celular debe permanecer en un lugar predestinado para los celulares que quedan en un estante en la cocina, en el tercer cajón guardado allá debajo para que usted no, eso no existe. O sea que depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? Depende de cada uno de nosotros como que desconectarnos para poder conectarnos, ¿cierto? Porque muchas veces estamos tan conectados que estamos desconectados de todo el mundo que nos rodea, ¿sí? Bueno. ¿Cuál sería entonces nuestro punto de aplicación? El punto de aplicación de esta pregunta está en darse cuenta de ¿qué? De que las relaciones son mejores cuando son cara a cara, ¿sí? Las relaciones son mejores cuando son directas, pero esta tecnología y estas redes se han convertido en que alguien cumple años, ¿qué hacemos? Ahorita yo le escribo un mensajito ahí por el Facebook, por WhatsApp, le pongo todo, Antiguamente cuando eso no existía, pues lo invitaban a uno, lo llamaban, a qué horas nos vemos, para darte el abrazo, para darte el saludito de cumpleaños, para darte. Entonces, toda esta tecnología, como es muy fácil hacerlo, se ha convertido en que las relaciones cara a cara y las relaciones personales se vuelvan relaciones digitales, ¿cierto? Y que estas redes nos envuelvan en un mundo donde ya mi prójimo se ha convertido en un celular, en un comentario, en un like, en un me gusta, en un corazoncito, en una carita feliz, en una manito arriba, ¿sí? En eso se ha convertido mi prójimo hoy en día. Entonces debemos tener cuidado. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿cierto? El amor se demuestra con hechos, amén. Por más de que nosotros le digamos a mi esposa, mi esposo, novio, novia, familiar,
que lo amamos, si no se lo demostramos, va a ser muy difícil que lo vea. Por más de que yo diga, Dios, yo te amo, pero si no tengo actos de amor para Dios, pues va a ser muy difícil que Dios realmente crea que yo lo amo, ¿cierto? Porque no se lo estoy demostrando. Entonces, es eso. Cuando nosotros enviamos el mensajito, ponemos el like, ponemos el comentario, ponemos la cosa, la persona va a creer más bien que quedamos bien, que lo hicimos para quedar bien, para saludarlo, para felicitarlo, ¿sí? Pero qué diferente sería que lo pudiéramos por lo menos llamar, por lo menos que escuche nuestra voz, ¿cierto? De felicitación, ¿sí? Entonces, son cosas que cuando yo estaba preparando esta palabra obviamente me ministraron mucho, porque muchas veces uno por la facilidad deja otras cosas de lado y dice como que no, bueno, sí, esto es así, ya está, entonces pues mandémosle aquí el comentario, o tal persona se graduó, o tal persona hizo tal cosa, entonces, no, sí, felicitaciones, Dios te bendiga, chao. Entonces las relaciones tenemos que tener cuidado porque se están convirtiendo en eso, se están convirtiendo en objetos digitales. Para terminar, punto número 4, ya para los que ya están pegando el ojo. ¿Utilizas las redes sociales para aumentar tu ego o tal vez para ocultarte? Y esto lo vemos mucho en las redes sociales, ¿sí? Por eso yo les pongo un ejemplito ahí de esa cadenita con el signo pesos. Porque muchas veces en esas redes sociales la persona sube la foto de su carro, de su super casa, de la cosa, de esto, y resulta que la casa es arrendada, el carro es alquilado, el otro se lo prestó el amigo, ahí lo tenía por un ratico. Entonces, estamos utilizando esas cosas como para hacer quedar bien, como para mostrarme. Entonces debemos tener mucho cuidado. A veces las redes sociales actúan como máscaras que nosotros nos ponemos y no dejamos ver la realidad de lo que somos, ¿cierto? Entonces, voy a escribir un mensaje todos los días a las 5 de la mañana para que vean que yo soy el más madrugador. Y mentiras que no es así. Voy a publicar esta foto de esto y esto, de que estoy rescatando y estoy en pro de los animales, y resulta que pasa un perro y yo le digo chita y le pego una patada, ¿sí? Entonces muchas veces pasa eso es como una máscara que nos oculta, porque estamos buscando una aprobación de las personas que nos rodean. Vamos a ir a la palabra, a Gálatas 1:10, que es en el cual nos vamos a basar para este punto. Gálatas 1:10. Y la palabra en Gálatas dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Queremos servir a Dios o queremos servir a los hombres? ¿Queremos agradarle a Dios o queremos agradarle a los hombres? ¿De quién estamos buscando la aprobación? ¿La estamos buscando de los hombres o la estamos buscando de Dios? Cuando utilizamos estas máscaras en esas redes, es porque definitivamente estamos buscando la aprobación o de un grupo de compañeros, o de una comunidad, o de mis compañeros de trabajo, o de mi iglesia, ¿sí? O cualquier tipo de círculo social en el cual nosotros nos movamos. Entonces, cuidado, debemos tener cuidado, porque con eso estamos buscando agradar al hombre y no agradar a Dios. Amén. Y eso nos lleva a algo que cuando yo estaba haciendo este mensaje, Dios y el Espíritu Santo me hablaron y me dijeron esto: tu salvación no dependerá de la cantidad de me gusta que tengas. Amén. Mi salvación no va a depender si me siguen 125 millones de personas. Mi salvación no va a depender si en la foto que subí le gustó a 100 personas, o a 500, o a 1000, o a 3000, o a 5000, ¿cierto? La salvación va directamente relacionada con otra cosa que es totalmente diferente a eso, ¿sí? La salvación va directamente relacionada con el agradar a Dios y con el buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. ¿Listo?
Cuando lleguemos al cielo no estaba allá como el ejemplo típico de San Pedro, que lo pintan en la entrada al cielo, ¿sí? A ver, abramos tu Facebook, Juan Carlos. Tin, tin. Uy, no, ¿sabes qué? Tienes muy poquitos me gusta, no puedes entrar al cielo. Siguiente, abramos tu Facebook, Carolina. Ah, Carolina tiene muchos me gusta de esa foto. Siga, por favor, es bienvenida al cielo. Eso no va a pasar así, y eso la tecnología nos está convirtiendo en eso. Esa tecnología se nos está convirtiendo en un cielo, tanto así que ahora hablamos de la nube, ¿cierto? Hoy en día todo está en la nube, todo es la nube. ¿Y qué es la nube? Pues no sabemos si eso existe o no existe, pero dicen que es la nube, ¿sí? Y es que descarga tal cosa de la nube, eso lo colgué en la nube, eso lo subí en la nube, ¿sí? Entonces la nube a veces parece como algo inalcanzable, pero no es esa nube por la cual nosotros nos debemos preocupar, sino la nube o lo que tenemos que alcanzar es el cielo, ¿cierto? Ese cielo, esa nueva tierra, eso a donde está nuestra salvación. Entonces, como cristianos, lo que debemos hacer es buscar la aprobación de Dios, y esa aprobación de Dios se busca con humildad, ¿sí? Cuando nosotros buscamos la aprobación del hombre, no la podemos adquirir con humildad, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Entre más yo tenga y entre más yo demuestre que tengo, mejor aprobado voy a ser en la comunidad. Y eso no es ser humilde, ¿cierto? Entre más yo diga, me la paso viajando, me la paso disfrutando, me la paso de rumba, me la paso comprando, miren todos los bienes que tengo, mire todas las cosas, entonces, uy, no, sí, yo lo sigo a él porque es el mejor, ¿cierto? Entonces, la aprobación de Dios, al contrario de los hombres, se busca con humildad. La comprobación de Dios o la aprobación se busca es con humildad. Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quién de acá quiere ser exaltado? Yo creo que todos. Por eso utilizamos esas redes muchas veces para mostrar. Entonces, la pareja que tuvo el bebé y le toman fotos al bebé que pues, ni siquiera ha abierto los ojitos y ya tiene 1000 fotos en Facebook, ni siquiera tiene Facebook y ya tiene 1000 fotos en Facebook. Y queremos ser exaltados y queremos ser felicitados por ese bebé, ¿cierto? Si esa misma exaltación la queremos buscar por parte de Dios, lo tenemos que hacer humillados, con humildad, ¿cierto? Humillados delante de Dios y Él los exaltará. Amén. Entonces, veamos aquí, volvamos al ejemplito de esa red que utilizaban, que era la red barredera. ¿Listo? ¿Alguien decía por allí que habían llamado a quién? ¿A Pablo? ¿A Pedro? ¿A quién era? ¿Alejo? Bueno, entonces, Pedro, venga por favor. Necesitamos un Pedro y otro apóstol que nos acompañe acá. Puede ser Cristian, ¿sí? El apóstol Cristian. Entonces, estos discípulos escogidos por Dios, ¿sí? Aquí esta mañana, si quieren pueden escoger su red, por favor. Como pueden ver, Pedro tiene una barba característica de pescador, un bronceado característico de pescador, también lo tiene Cristian. Entonces, por favor, entre los dos van a coger la red. Y necesito 3 personas que pasen acá rápidamente. Puede ser tú y tú, los 3. Vengan a ver. Entonces, ellos van a ser los pescados. ¿Tú qué pescado quieres ser? Un salmón. Bueno, entonces tenemos el salmón. Para los que les gusta el salmón. ¿Tú, mojarra? ¿La mojarra? Sí, es como rosadito como la mojarra. ¿Y tú qué quieres ser? Un camarón. ¿Un camarón. Un camarón. Uy, bien, me sirve para el ejemplo. Entonces ustedes 3 se van a parar ahí adelantico, ¿sí? Porque los discípulos los van a pescar. Entonces, ¿cuál es esa red barredera? Es esa red, ya los pueden pescar, ¿sí? Esa red barredera es esa red que cubre completamente, cubre completamente todo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, ¿qué tipo de peces? Mojarra. Salmón. Y camarón. Y camarón. ¿Listo? Entonces, ya pueden bajar la red. Eso, muy bien. Ya pueden pasar a su sitio, gracias. Entonces teníamos 3 tipos de especies diferentes, ¿cierto? Tenemos ahí. Entonces teníamos una mojarra, un salmón y un camarón, ¿cierto? Que pescamos en esa red que cogimos nosotros. Entonces, de pronto a los discípulos en ese tiempo
¿cierto? Les interesaban cierto tipo de cosas. Y como esta red barredera era una red que barría con todo, ¿cierto? Resulta que antiguamente y según las antiguas leyes habían animales que eran considerados inmundos y que no se podían comer, ¿cierto? Porque era una ley de Dios. Entonces dice Levítico 11 del 9 al 11, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, ¿cierto? Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, por ejemplo una anguila, ¿sí? Bueno, el camarón te salvaste porque ahí tiene como unas aleticas al final el camarón, entonces te salvaste. Ah, no, mentiras, no te salvaste porque te van a comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así que todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que esté en las aguas lo tendráis como abominación, ¿cierto? Entonces había una ley que decía, cuando ustedes pesquen, os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Entonces, la red barredera arrastraba con todo, ¿cierto? Y la red barredera o cualquier tipo de red es algo que sirve para filtrar, ¿cierto? Como un colador, que un colador es una red pequeña, ¿sí? Entonces ellos filtraban esa agua del mar para arrastrar la parte sólida que era lo que realmente les importaba, ¿cierto? Que era el alimento, ¿sí? Que eran los peces. Pero ¿qué pasaba cuando esa red llegaba? Ellos tenían que cumplir con la palabra de Dios y decía que todo lo que estuviera en esa red, que no tuviera aletas, que no tuviera escamas, tenía que ser considerado como abominación. O sea que esos discípulos, Pedro y demás, todos estos pescadores, se sentaban y empezaban a hacer un segundo filtro. Ya la red había filtrado algo, ¿cierto? Porque había filtrado el agua. Hacían un segundo filtro, habían la red y empezaban a escoger los peces. Entonces cogían el salmón, los dividían acá, cogían las mojarras aquí, cogían las tilapias allá, etc, 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 ¿sí? Y todo lo que era malo, ¿cierto? Era devuelto porque era considerado abominación. O decía, incluso si eso que arrastraban, como lo sacaban del mar, pues podía llegar a morirse, decía, y abominaréis sus cuerpos muertos. O sea, incluso ni siquiera recójanlos, déjenlos como ahí, ¿sí? Porque pues tiene que ser considerado abominación. Entonces, vemos cómo Jesús llama a unos discípulos en estas redes y les dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón y el otro era Pedro. ¿Sí? Entonces imaginemos la escena, Jesús caminando y él ve que en una barca hay dos hermanos, uno se llamaba Simón y el otro se llamaba Pedro. Uno Simón llamado Pedro y el otro Andrés, estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, ¿cierto? Estos discípulos de Jesús y muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Decían, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres, ¿cierto? Como que si yo estoy pescando en una barca y pasa alguien y me dice, ven, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres, pues al principio a mí me suena la palabra como rara, ¿cierto? Pero en ese momento estos discípulos tuvieron que ver algo diferente en Jesús, tuvieron que ver una persona diferente a la cual seguir. Una persona que valía la pena darle un like, que valía la pena seguirlo y estar pendiente de esa persona. Tanto así que al instante dejaron las redes y lo siguieron, ¿cierto? Ellos no dudaron, sino que al instante dejaron las redes y lo siguieron, ¿sí? Muchos de nosotros hemos llegado a Dios al instante, otros nos hemos demorado, ¿sí? Porque tenemos dudas, porque no sabemos si sí lo debemos seguir o no lo debemos seguir. Pero cuando Jesús le habló a estos discípulos, les dijo, vengan, síganme, que los haré pescadores de hombre. Ellos no dudaron, inmediatamente lo siguieron. Amén. Más adelante siguió Jesús su camino y vio a otros dos hermanos, que se llamaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Ellos estaban arreglando su red, que era el instrumento con el cual pescaban. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron, ¿cierto? Jesús solamente llamó a Jacobo y a Juan, no llamó a Zebedeo. Entonces dijeron, papito Zebedeo, nos vamos porque Jesús nos llamó al ministerio, ¿cierto?
Entonces, al principio de pronto decimos, no, pues sí, muy bonita la historia, muy linda, siguieron a Jesús, todo esto, pero si de pronto nos pusiéramos en los zapatos de esos discípulos, no es fácil dejarlo todo para seguir a Dios, ¿cierto? No es fácil dejar unos amigos para seguir a Dios, no es fácil dejar un trabajo para seguir a Dios, no es fácil dejar un vicio para seguir a Dios, no es fácil dejar nuestro ocio, nuestra diversión, nuestra comodidad, nuestra zona de confort para seguir a Dios. Entonces, estos pescadores de hombres dejaron sus redes con un propósito, y era la misión y esa comisión que Jesús había empezado a hacer con ellos, porque ahí, en esos discípulos, Él iba a fundamentar su iglesia, la cual somos todos nosotros, amén. O sea que, gracias a ellos, gracias a que tomaron esa decisión, gracias a que le creyeron a Jesús, pudo haber una continuidad de la palabra y de su iglesia, predicando la palabra y llevándole el evangelio a todo pueblo y toda nación, ¿sí? Y lo sabemos, y sabemos que a veces no es fácil. A veces, como personas, nos queda más cómodo estar de acuerdo con el mal comentario que hizo la otra persona, a corregirlo y decirle, mira, esto no está bien o esto no es así, te voy a compartir algo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando escuchamos a alguien cosas tan sencillas como cuando escuchamos a alguien maldecir, ¿sí? A veces, ay, maldicen por esto, maldicen por lo otro, y nosotros como cristianos nos quedamos callados sabiendo que debemos hablar en bendición y no en maldición. Entonces a veces, como estos discípulos, cuesta, porque hay que dejar a la familia de los amigos. De pronto, para seguir a Dios tengo que alejarme para poderme poner en comunión con Dios, y qué bueno que de eso que yo me alejé pudiera acercarlos a Dios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Dejar sus pertenencias, ¿sí? Todo lo que tenían esos pescadores en ese momento eran sus redes, ¿sí? Era su barca, y tuvieron que dejarlos, ¿sí? Jesús no les dijo, bueno, hoy es domingo, yo vuelvo el otro domingo y esta semana subasten la barca, subasten las redes, miren a ver en cuánto venden esa cosa, cuánto les dan, y nos vemos el otro domingo para que empecemos el ministerio. No, Jesús dijo, inmediatamente dejen lo que están haciendo y síganme. Entonces cuesta dejar las cosas, pero las cosas hay que dejarlas de inmediato para poder seguir a Dios, ¿cierto? Si esos discípulos de pronto estuvieran un poquito influenciados no por esas redes con las que pescaban, sino por las redes en las cuales nosotros estamos metidos hoy en día, ¿cierto? Y muchas veces algunos de nosotros nos dejamos atrapar. De pronto la respuesta de estos discípulos sería, es que ahora estoy ocupado navegando, no navegando en la barquita pescando, sino navegando en internet, ¿cierto? Otro discípulo diría, bueno, Jesús, yo voy, pero allá donde vamos entra Wi-Fi, porque si no entra Wi-Fi yo mejor no sigo el ministerio y mejor me quedo. Amén. Entonces, a veces esas cosas externas de la vida que nos contaminan nos hacen dudar y nos hacen alejarnos de Dios, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos alejados de Dios y estamos inconscientes, ¿sí? Entonces decimos, si ya nuestra vida depende del Wi-Fi, ya nuestra vida depende de esto, de lo otro, ¿sí? Si ustedes realmente, los que son papás, quieren castigar a sus hijos, cambien la contraseña del Wi-Fi, ¿sí? No les peguen, no los regañen, no los castiguen. El peor castigo que puede haber será cambiar la contraseña del Wi-Fi, porque los vemos muchas veces tan metidos y tan conectados que es como si de verdad el mundo se les acabara si no hubiera internet. O sea, es una cosa increíble, ¿sí? Entonces, el papá que le dice al hijo, voy a cambiar la contraseña de Wi-Fi, no, yo me porto bien, yo hago las tareas, yo soy el más juicioso, pero por favor no la cambies, porque muchas veces depende de eso su vida, ¿sí? Entonces, debemos hacernos las siguientes preguntas. En esas redes, ¿todo lo que pescamos realmente importa? En esas redes, ¿todo lo que nosotros pescamos lo necesitamos? ¿Será que necesito estar
o necesito que mis ojos estén viendo este tipo de cosas, o más bien no las necesito, no es bueno para mí. Realmente la red filtra lo que queremos, lo que no queremos conservar, así como esas criaturas que eran consideradas inmundas y que eran desechadas y que era una ley de Dios, filtramos en nuestras redes lo que no queremos o lo aceptamos todo como una esponja y lo absorbemos. Amén. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Mateo 13:47, para que lo anoten allí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, dice la palabra de Dios, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Aquí están hablando de una red barredera, ¿cierto? Que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, ¿qué hacen? Lo echan afuera, o sea, seleccionan. Entonces la palabra dice que el reino de los cielos es semejante a esa red, o sea que hay una selección, ¿cierto? En ese reino de los cielos. Así será el fin del siglo. Y fíjense, a veces leemos en la Biblia palabras fuertes. Esto es una palabra que nos debe tocar como esa espada de doble filo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Eso no lo estamos diciendo nosotros acá, lo está diciendo la palabra en Mateo 13:47. Si usted lo quiere comprobar, lea su Biblia. Si no tiene, compre una, dirija hacia Mateo 13:47 y allí está. Allí será el llorar y el crujir de dientes. O sea que va a ser una selección. ¿De qué grupo o a qué grupo queremos pertenecer? Al que cuando filtren esa red, lo consideren como inmundo y lo desechen, y ni siquiera ese cuerpo muerto lo tengan por bien visto, o sea, ni siquiera le den un entierro digno, o queremos pertenecer más bien a lo que realmente importa en esa red, a lo que realmente Dios quiere que nosotros, o como Dios quiere que nosotros seamos, y como Dios quiere que nosotros lleguemos a ese reino de los cielos. Esa es la invitación que queremos hacer. A veces nos cuesta y requiere morir a muchas cosas, ¿sí? Seguir a Dios requiere realizar sacrificios, dejando cosas que de pronto nos atan, soltando esas redes que de pronto nos amarran, ¿cierto? Esas redes que no nos filtran o no nos ayudan a filtrar lo bueno. A veces implica, como lo vivíamos en los discípulos, esas redes implican dejar el trabajo, los amigos, los placeres, la diversión, ¿sí? Pero lo que nos tiene que llevar a preguntarnos es ¿qué vieron esos discípulos en Jesús? ¿Qué vieron en ese hombre de fe? ¿Qué vieron en ese hombre que podía, esos peces que poco pescaban o que alguna vez salieron con las redes vacías y les dice vuelvan y echen las redes al mar? Dicen, pero si acabamos de estar y no pescamos nada, estuvimos 5 horas desde la madrugada y ahora nos dice que las echen, y resulta que las redes salieron tan llenas que necesitaron 2 barcas para poderlas sacar. Realmente, ¿cuál es el Dios que nosotros estamos siguiendo? ¿Cuál es el Dios que estamos sirviendo? ¿Es el Dios que me deja a mí dejarlo todo inmediatamente? ¿O es un Dios en el cual yo todavía dudo de su existencia? Yo todavía dudo de su presencia. Las redes entonces son todas aquellas cosas que nos amarran y no nos dejan seguir a Cristo como se lo merece. Amén. Las redes muchas veces se convierten en algo que nos ata, muchas veces se convierte en un grillete, en una cadena, en una presa que no nos deja ir más allá. Muchas veces pertenecemos a esta comunidad en esas redes sociales que dice, pues tú eres de nosotros, como que no está bien que tú hagas comentarios de Dios, y no está bien que tú escribas versículos, y no está bien que tú sigas a personas que siguen a Dios, y no está bien que tú retuitees o republiques una prédica, una palabra, una conversación o algo que dijo un pastor.
¿cierto? Porque de pronto tú perteneces a esa nuestra red y estamos atados en esa red. Amén. Voy a invitarlos a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú en esta mañana nos enseñaste en tu palabra sobre las redes en nuestra vida, Dios. Y es así, Señor, como Pablo, como Pedro y otros discípulos dejaron sus redes, Dios, para seguirte a ti. Hoy en día, Señor, queremos entregarte nuestra red, entregarte eso que no hemos soltado, Dios, entregarte eso que nos ata, entregarte eso, Señor, que hace que no seamos como tú quieres que seamos, Dios. Y en este momento voy a invitarte a que abras tu boca y empieces a hablar y empieces a declarar palabra. La palabra de Dios dice que esa palabra, y sabemos que la palabra tiene poder y que debemos declarar con nuestra boca. Entonces te invito a que en este tiempo lo tomes para declarar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú eres digno, Dios, porque tú, Señor, tienes una palabra que es como espada de doble filo, que nos cortamos con ella, que no puede pasar desapercibida, Dios. Gracias, Señor. Te amamos, Señor.